Imagina que un día tu diario vivir de repente deje de ser como normalmente lo vives. Vas al trabajo, te relacionas con tus compañeros, al igual que vas a la universidad o a la escuela, y un día de la nada esos mismos amigos y compañeros te dan la espalda y te empiezan a discriminar, solo por el simple hecho de pertenecer a una religión. Muchos no sabían por qué estaba pasando esto, otros sí. Esta es la historia de mis antepasados, de cómo vivieron el éxodo. La historia de cuando llegaron a Bogotá. Éxodo, Shemot. La historia de los judíos en Bogotá. La gran mayoría de veces que escuchamos la palabra emigración, damos por entendido que se refieren a un grupo de gente que llega masivamente a un nuevo país, ya sea por cambiar de ambiente o por escapar de una persecución política o religiosa. Los exilios han estado vigentes en todos los judíos del mundo, ya que esto no es algo nuevo para nosotros y cuando nos dicen esta palabra la relacionamos a grupos masivos de gente entrando a un país totalmente diferente tanto en cultura como socialmente. En el caso de esta historia, al principio de mi investigación al respecto, creía que este había sido el caso de los judíos, y al paso del tiempo me di cuenta que esta migración fue de muy pocas personas y en periodos distintos en la historia. Básicamente hay dos oleadas de inmigración hacia Colombia. La primera oleada fue por parte de los judíos sefaradí. Son aquellos que vienen de España, tomaron dos rutas. La primera es en 1492 con Cristóbal Colón, y es algo muy interesante porque el decreto de expulsión de los reyes católicos del 31 de marzo de 1492 da la casualidad que Cristóbal Colón se embarca con sus tres carabelas en esa misma época y llegan a lo que se llamaba la Tierra de Indias. Parece que en esos barcos viajaron muchos judíos que no querían convertirse y que tampoco pues iban a estar sujetos a que los asesinaran por no convertirse. Entonces era la opción venir acá a estas tierras. Los judíos ashkenazim son otra corriente, que son los judíos que vienen de la Europa Oriental. Principalmente Ashkenaz, quiere decir es un río que está en Alemania, pero cuando uno habla del judío ashkenazí, se refiere al judío de la Europa Oriental, es decir, del judío de Rusia, de Polonia, de Ucrania, ¿sí? Y ellos llegan en una situación bastante diferente. Hay una oleada que empieza en 1920, tal vez por unos incidentes como eran los pogroms, que eran unas manifestaciones espontáneas, entre comillas, de las personas que iban en contra de los judíos y entonces arrasaban sus casas, sus bienes, ¿sí? Y hay un nivel de pobreza también muy, muy alto. La United Fruit Company es una multinacional estadounidense fundada en el 1899 con el fin de producir frutas para ser luego exportadas al resto del mundo. Estos empezaron sus cultivos en Costa Rica y gradualmente se extendieron a distintos países de Latinoamérica. Cuando ya existía la incertidumbre entre los judíos europeos, se corría la voz de que esta multinacional tenía muchas oportunidades de trabajo en Latinoamérica. Entonces muchos judíos se embarcan en esa travesía que primero piensan llegar, muchos llegaron a América del Norte, obviamente como es el caso, como vemos en el violinista del tejado, donde hay una migración masiva de judíos que van hacia América del Norte. Otros, creyendo que llegan a Colombia, llegan a Colombia. La verdad es que ellos se embarcan en el primer puerto que ven y en donde las condiciones materiales les da la oportunidad. Ese pequeño grupo que era como de 50 judíos empieza a traer a los demás. Mi papá nació en Varsovia y después de la Primera Guerra Mundial no quisieron que entrara a hacer ejército y él tenía un tío en Callao, Lima, y lo llevaron a Lima a trabajar allá con el tío. Mi mamá nació en Argentina. ¿Por qué? Porque en esa época el barón Hirsch, que tú has oído de él, quiso llevar de Polonia a un poco de judíos que estaban en una situación bastante difícil. Eso fue terminarlo el siglo XVIII. Venían en barco. ¿Cómo hacían la ruta? Salían de Polonia, eso, tenían que ir a Marsella, ya cogían un barco y de ahí venían hasta Buenaventura y ahí seguían. Y
ella pensaba llevársela seguro a Argentina. Y de paso pasaron por Callao. En Callao le dijeron que hay un señor, un muchacho joven que también quiere casarse, le hicieron el CIE. Usted sabe que en esa época los matrimonios eran arreglados. Mis papás estuvieron en Cali como hasta el año 33, 34. Después se vinieron a Bogotá, como venía todo el mundo, por bus, en la ruta que se demoraban una semana hasta que llegaban a Bogotá. La llegada de los judíos a Bogotá fue lenta. No llegaron masivamente, ya que por ciertas épocas ocurrían cosas como los pogroms, que eran linchamientos multitudinarios y espontáneos hacia un grupo étnico, religioso u otro. Esto consistía principalmente en la destrucción de bienes. Mientras que se escuchaba que en Colombia habían oportunidades, la ciudad a la que llegarían sería diferente a lo que ellos se imaginaban. Es interesante ahí ver que en esa época los judíos empiezan con lo más elemental, que era coger una maleta, ir de casa en casa y tratar de vender trapitos, mediecitas, cualquier cosa que hubiera, cobijas. Y lo interesante es que ellos venían a los 8 días a cobrar por plazos la suma deudada en total. Eso era absolutamente novedoso. Y fue una revolución muy importante, porque se dice que se democratizó el vestuario, porque las clases altas venían con los trajes de sastre, los tacones, las carteras, y la gente del común todavía andaba en ruanas y alpargatas. El judío le permitió a esas personas que accedieran a unos zapatos, que accedieran a una camisa, a un pantalón, y entonces la ciudad no se veía esa brecha social de los de ruana y los de sastre, y la gente tuvo acceso a mercancías que de otra manera no hubieran podido tenerla. Entonces la invención del crédito, que se llamaba pago a plazos, pero realmente fue un crédito en que los judíos fue su primera, tal vez, modo de vida cuando llegaron a Colombia. Bogotá no siempre fue la enorme ciudad que hoy en día conocemos. Los límites de la ciudad a lo largo de los años se han ido aumentando considerablemente. Es una Bogotá de una población muy pequeña, una población minúscula. Es una Bogotá cuyo proceso de urbanización se enfoca en lo que actualmente hoy es parte del centro y parte del centro oriente de la ciudad. Entonces estamos hablando de lo que hoy es localidad de Mártires, barrio Santa Fe, barrio La Favorita, barrio Las Cruces, es decir, y pues el entorno de lo que es Candelaria la Vieja. Entonces esa era la estructura urbana de Bogotá. Los primeros judíos llegan en la década del 30 y se establecen en el centro de Bogotá, en los comercios, especialmente importaciones de telas, importaciones de abarrotes, importaciones de sombreros, regalos, instrumentos musicales. Esa era la condición. Demográficamente estamos hablando de una población que no superaba los 60.000 habitantes. Algunos historiadores y algunos urbanistas como Fabio Zambrano Pantoja plantean que realmente Bogotá se empieza a constituir durante todo el siglo XX como la gran ciudad que conocemos, pero cerca de 350 años o 400 años Bogotá fue una ciudad muy pequeña. Cuando mi familia llegó a Colombia, uno de los primeros trabajos de mi bisabuelo fue de clapper. Uno de los grandes obstáculos que tuvo que atravesar fue el cambio de idioma, pero con el paso del tiempo esto dejó de ser un obstáculo para él y pudo desempeñarse en otras labores. Una parte de mí creía que mis bisabuelos al momento de su llegada habían sufrido xenofobia y a lo largo de mi investigación me di cuenta que esto no fue del todo cierto un problema para ellos. Colombia no ha sido un país que se caracterice por prácticas o discursos xenofóbicos, por varias razones. Una, porque no hemos tenido, como otros países de América Latina, la llegada de fuertes contingentes de migrantes a principios del siglo XX. No lo discriminaban a uno. Yo nunca sentí discriminación porque nunca me dejé, siempre sabía defenderme. Pero a todo extranjero, sea de donde fuera, le decían polaco.
todo el mundo era polaco. Polaco sea de Estados Unidos, porque eso no sabía mucho polaco. Colombia no recibió fuertes contingentes de migrantes, no se abrió a los migrantes, ni a los musulmanes, ni a los sirio-libaneses, ni a los judíos. De hecho, fue difícil a Colombia la llegada de misiones de evangelización y misiones educativas de Estados Unidos. Ni le he sufrido ahora, y si a mí me preguntan que si existe antisemitismo en Colombia, yo soy la primera que digo no. A mí nunca me han dicho judía, nunca me han discriminado por ser judía, no. Mi familia llega a Colombia antes de que Adolf Hitler subiera al poder. Mi bisabuelo no le gustaba su pensamiento tan radical. Cuando se formó el primer gueto en Polonia, fue el momento en el que ellos empacaron todo y emprendieron un viaje hasta Colombia. Si no se hubieran ido en ese momento, no sé si mi familia hubiera sido exterminada por los nazis. Pero después hay otra oleada de judíos muy importante que es durante la Shoah, que nosotros decimos y no llamamos holocausto, sino Shoah. ¿Por qué no decimos holocausto si me puedo referir? Es que el holocausto en holos es en griego, quiero dar claridad a esta palabra, que es un sacrificio pasado por fuego, y nosotros no nos sacrificamos en aras de obtener un favor de un Dios. Nosotros fuimos arrojados a los hornos crematorios solamente por el hecho de ser judíos. Entonces nosotros utilizamos la palabra Shoah, quiere decir devastación. Realmente fue un genocidio contra el pueblo judío, donde se aniquilaron una tercera parte del pueblo judío, que fueron 6 millones. El Holocausto o la Shoah ha sido uno de los peores episodios en la historia de los judíos a nivel mundial. Fue un gran impacto sobre todo para los judíos que vivían en Europa del Este. Hitler construyó los campos de concentración o de exterminio para enviar ahí a cualquier persona la cual no estaba de acuerdo con la Alemania nazi. Entre estos estaban judíos, negros, homosexuales, opositores de Hitler, gitanos, testigos de Jehová, entre otros. En total, más de 11 millones de personas fueron asesinados bajo el mandato de la Alemania nazi. Los que tuvieron suerte y anticiparon y tenían familias acá, realmente algunos sí se dieron cuenta y hasta el 39 pudieron salir. Ya en el 39 estamos hablando más que todo también de judíos de Alemania, que ellos logran salir, y otros cuando ya el nazismo se va expandiendo. Esos judíos que llegan son judíos muy educados, son judíos que han estado en la época de la emancipación, donde han tenido la oportunidad de ir a las universidades y dedicarse a otros oficios que no era solamente el préstamo de dinero. Ya que habían trabajos los cuales los judíos no podían ejercer en alguna labor específica, estos al darse cuenta de esto empiezan a implementar los pagos a cuotas, sistema que hasta el día de hoy se utiliza en todo Colombia y el mundo. Para Bogotá esto fue un cambio muy importante en los sistemas financieros. Ya pasamos de lo que era la venta a plazos puerta a puerta a poner pequeños almacenes, ¿sí? Pequeñas como establecimientos para que la gente pudiera ir a comprar. Y se vendían mercancías como, por ejemplo, el pan, que era una cuestión absolutamente desconocida en Colombia, que se comía la arepa. Almacenes de calzado, almacenes de, por ejemplo, también lo que era toda la industria alemana de carnes frías, ¿sí? Charcuterías. Entonces se empezaron una cantidad de costumbres gastronómicas que introdujeron, y también después, posteriormente, se da un avance que ya no estamos solamente en la parte del almacén, sino ya vamos a saltar a la industria, ¿sí? Y ahí es cuando el judío empieza a participar activamente y a generar trabajo en condiciones que realmente son muy apreciadas hasta el día de hoy, unas condiciones que favorecieron mucho a las personas y hasta el día de hoy vemos que hay fábricas textiles, hay fábricas de insumos muy importantes cuyos dueños en principio eran gente que vino con unas condiciones, como decimos, una mano adelante y una mano atrás. Sin duda alguna, los judíos que llegaron a Bogotá trajeron con ellos grandes aportes a todo tipo de campo laboral, el educativo, el financiero y entre otros más. Si comparamos estas llegadas masivas de gente al lado de la llegada de los judíos a Bogotá,
podemos ver que la cantidad de gente es muy poca comparada a otras migraciones masivas. Entonces me pregunto, ¿puede esto considerarse una revolución para los bogotanos? No, una revolución no, porque debieron llegar mucho más. Y realmente los judíos en Colombia que llegaron fueron poquitos, en comparación a la migración mexicana, a los que llegaron a Argentina, a los chilenos, a los de Brasil, a los de Perú, a Colombia llegaron muy poquitos judíos, además porque no era fácil entrar, recordemos que aquí las puertas no estaban abiertas para gente que no fuera católica, apostólica y romana, ¿cierto? Sin embargo, los pocos judíos que llegaron, las pocas familias sí han hecho aportes significativos a la sociedad colombiana. Como ya había mencionado anteriormente, este pequeño grupo de migrantes trajo muchos conocimientos y avances en muchas áreas. Leopoldo Rotter fue un arquitecto nacido en Alemania, el cual estuvo a cargo de diseñar la Universidad Nacional. Leo Kopp, también de nacionalidad alemana, fue un reconocido empresario y fue el responsable de la llegada de la cervecería alemana y fundador de Bavaria. León de Grave fue un poeta muy importante para la literatura hispanoamericana. Es reconocido por ser uno de los poetas más importantes del siglo XX en Colombia. Isidoro Katz fue el encargado de fundar la panadería El Cometa, una panadería la cual revolucionó el desayuno del bogotano con todo tipo de panes y bizcochos. Recordemos que en esta época el desayuno por preferencia de la época era la arepa. Estos son algunos de los nombres o personajes que hicieron grandes aportes a todas las áreas laborales. Es decir, han traído un aporte muy importante y con ese aporte Colombia se ha constituido en un país medianamente moderno. Es decir, la entrada de la modernidad, la entrada de Colombia en la modernidad también se dio gracias a los pocos migrantes que pudieron entrar y establecerse en Colombia y luchar por dejar un legado cultural, un legado arquitectónico, un legado urbanístico, un legado en la economía. Entonces, pues eso se lo debemos a esas pocas familias que llegaron y se establecieron aquí. Es interesante cómo poco a poco, sin idioma, sin lazos familiares, sin sus costumbres, empiezan a tener un sentido de pertenencia acá y a buscar cómo realmente desarrollar una vida plena. Que lo único que uno puede para no tener uno discriminación y para que uno no sea marginado es ser educado y respetar a todo el mundo. Si usted respeta, lo respetan. Si usted dice buenos días, le contestan buenas tardes. Entonces tiene que ser uno muy educado y no dejarse. Además, no dejarse. Si a uno le dicen algo, uno tiene que contestar, hacerse valer sus principios y no tener uno miedo, porque no tiene que tener uno miedo, porque no tiene uno de qué tener miedo. Esta historia es aún más extensa y hay muchos datos que todavía faltan por averiguar. Toda esta historia es un abreojos para las personas que no conocen del tema, ya que muchas de estas personas llegaron acá en búsqueda de nuevas oportunidades y empezar de cero, todo esto a causa de la constante persecución que los judíos enfrentamos día a día. Con esto quiero dejar la moraleja de que por más que la vida nos ponga obstáculos, siempre hay que atravesarlos con la mejor actitud y una mente positiva, por más complicados que sean. A lo largo de esta investigación me di cuenta de que lo que sabía al respecto era muy poco y fue demasiado emocionante para mí conocer todas estas historias y logros. Sin duda alguna me motivan a dejar mi legado y mi historia tal cual lo hicieron ellos. Y por último, no tengan miedo al fracaso o a expresar sus sentimientos o inconformidades. Así como los migrantes que llegaron, les tomó años formar una comunidad que hoy en día existe y tener bases sólidas de ingreso. Y como decía Teodoro Herzl, si lo sueñas, no será una leyenda.